bienvenidos a Uno para Atrás con vos. Yo soy José y estoy recontenta porque finalmente, después de años, yo he hablado con una de las actrices de este proyecto en varias oportunidades y teníamos que esquivar el tema porque no podíamos hablar. Y dije, yo quiero hablar con los Ether Kids. Yo no digo solamente con los del Eternauta, yo digo con los Ether Kids, yo quiero conocer al elenco juvenil, porque además siento que se van a mandar al frente, como que podemos jugar un poquito más y los quiero ir conociendo porque muchos de ellos no los conocía todavía. Y tengo a Paloma Alba del otro lado, ¿cómo va? Sí, está muy bien. Bien, bien, bien. ¿Vos? Todo tranquilo, hablamos acá de, bueno, las alergias, que, qué clima feo que tenemos hoy en La día. verdad que sí. La verdad que Viste que sí. hace No calor para y de hace llover. frío. Hace calor y hace Medio frío. del Eternauta Medio vivimos del ahora. Eternauta, sí. Un poquito. Me viene perfecto que el clima esté así para poder charlar un poquito de esto. Bueno, ella ya está curada de espanto con todo lo que vio en esos sets. Pero antes de hablar del Eternauta, quiero hablar rapidito un poquito de vos para quien no te conoce, de cómo arrancaste en la actuación. Bueno, yo arranqué de chiquita, en realidad. Ya desde los 9 años que actúo, siempre en cine. Cine, algunas cosas de televisión, pero siempre fue cine en realidad. Ujú. De los 9 a los 13 actué. Después lo dejé por un tiempo porque viste que la adolescencia es complicada y uno medio que no quiere saber nada de nada. Y después, bueno, retomé recién cuando arranqué mi carrera de teatro musical, ya terminé la secundaria. Arranqué otra carrera, nada que ver, de diseño gráfico. En La el dejé porque momento, no era lo el mío. arte. Y bueno, en fin. Y después estudié teatro musical en ISEC y también me metí en la UNA, en actuación. Y ahí dije, bueno, voy a retomar con esto. Y yo quedé en contacto con María Laura Berch, que es la que hace castings. Que bueno, cuando yo era chica casté con ella siempre, incluso compartimos en set, porque hace el coaching en el set. Entonces me llamó, me mandó un mail para esto del Eternauta. En 2022 fue esto, fin de 2022. Ujú. No, mentira. Sí, fin de 2022, Sí, más principios o de menos. 2023. Sí. Y me llegó el mail de la convocatoria y al principio era para castear para Clara, así que hice Ok. ese primero. Sí. Bien. Me encanta esto que empezó como un hobby, que bueno, hobby profesional, desde chiquita. Sí, re. Y que bueno, Sí, que sí, sí. te metiste en diseño gráfico también dentro de todo un poco el arte. No, pero sí, María Laura que está en un montón de producciones que muchos siempre vamos hablando y porque la conocían a María Laura decimos siempre está involucrada Están todas. en estos Sí, castings, sí, está sí. en Ella todas, es una es una genia. Sí, genia. sí, sí. Y bueno, el Eternauta, que bueno, que sos chica y que bueno, Sí, contemporánea a mí, más o menos supongo, y no es una historieta que a lo mejor, o creo que todos decimos Mafalda y la tenemos, pero el Eternauta no. Un cómic muy importante. Yo lo estudié en la facultad, por ejemplo, que mira. cuando yo me enteré de la serie dije, no, me encanta, y me acordaba de todas las cosas que yo había querido hacer cuando cubrimos ese proyecto Ujú. y decía, buenísimo que lo adapten. Un proyecto que se dijo que era un proyecto maldito en un momento porque no se podía lograr Re, llevar y totalmente. que Sí, sí, sí. realmente lo llevan a la pantalla, obviamente con un montón de modificaciones. Te toca un personaje que particularmente no está en el cómic. Ujú. ¿Cómo era el acercamiento previo tuyo con la historia antes del casting? Tipo, conocías la historieta, la habías leído, no tenías ni idea de lo que era. Mira, me pasa algo parecido a lo tuyo. Yo no la había leído. Ujú. Obviamente conocía la historia, pero por esto que decís que es un proyecto maldito que pasó por millones de Sí. personas. Bueno, mi abuelo, en su momento, mi abuelo era Pino Solanas, y él en un momento iba a ser el que se encargara de dirigir el proyecto. De hecho, tenía mucha relación con la familia Oesterheld. Me quedé en shock, Entonces, perdón, no sabía ese sí, dato. sí, sí. Me lo tiró ahí. Es Yo no que, suelo leer entrevistas previas, siempre lo aclaro. Entonces, a lo mejor, no, si no. es algún dato conocido, me lo tiran ahí, yo quedé recalculando. ¿Sabes Ah, qué mira, pasa? Que yo no lo cuento esto y yo no tengo el claro, apellido además. Entonces, claro, siempre la gente queda tipo, ah, ¿en serio? Sí, claro. sí. Y no lo Así suelo que decir bueno, qué porque decirle a soy muy ustedes perfil bajo. del proyecto maldito, o sea, queda duro Claro, de total. los Es involucrados, me que acuerdo. Sí.
Sí, tenía mucha relación la familia, Westergel, con la de mi abuelo, ya en la Claro. militancia y todo. Entonces yo sabía que el proyecto se iba a hacer, que iba a pasar. Incluso compró los derechos y todo a Sí, sí, Elsa, sí. la mujer de... pero bueno, al final no pasó. Mi tío también en un momento pensó en hacerlo, el hijo de Pino, justamente Juan Solanas. Y bueno, al final me llegó por otro lado la historia, así que fue como medio una cosa del destino, siento yo. Me encanta. Sí, sí, Es sí, sí, así increíble. que re lindo poder participar, obvio. Sí, es increíble y aparte, más que nada por esto que digo, bueno, un poco de cerrar un círculo, de que, bueno, Pino la quiso llevar, tu Total. tío también, y vos Sí. terminás en el proyecto, incluso esto es lo que me interesa, un personaje que no está en la historia Total. original, bueno, que le aporta un montón a, Ujú. a lo que vemos audiovisualmente. Obviamente que a mí cuando veo un elenco juvenil ya me encanta porque aporta Obvio. también una frescura a una historia pesada dentro de lo que fue la época, más con toda esta Sí, carga que venimos diciendo de mucha gente la quiso llevar, pero no se claro. podía, claramente por una o por B, era imposible de hacerlo hasta que, bueno, Netflix lleva finalmente la historia a la pantalla con varias modificaciones. Escuchaba que Ricardo decía esto de si no le hubieran cambiado la edad al personaje, él no la podría haber hecho. Totalmente, sí, Cosas sí, sí, así. sí, sí. En tu caso, bueno, no la habías leído, sí tenías el acercamiento este, obviamente te llega el proyecto, te encontrás con la historieta, pero un Ujú. personaje que no está. Sí. Inicialmente, y bueno, casteaste para Clara, ¿cómo es prepararte para vos, más con todo este trasfondo ahora familiar que me imagino, decir, che, Ujú. me llega este proyecto, tal vez para justamente este personaje que es súper importante, ¿cómo es Sí. para vos la preparación actoral para decir, ok, tengo que enfrentarme a esto? La verdad es que por lo general los castings son muy sobre la hora, tipo te lo mandan y lo tenés que mandar al otro día o medio al mismo día ya. Ayer, Te dicen, esta es la escena, toma, mándamela cuando puedas, lo antes posible. el Entonces, autocasting. claro, autocasting, sí, sí, sí. Yo encima me estaba yendo de viaje en ese momento, así que lo tuve que mandar haciendo las valijas prácticamente. Em, Mucho shock, además, por lo que significaba el proyecto para Claro. mí, que no me la esperaba para nada. Dije, bueno, tiene una propuesta para mí, pero nunca pensé que fuera de El Eternauta, que era tipo, wow. Así que nada, yo estaba ahí con mi mamá y con mi abuela, que me ayudaron a más o menos hacer la escena, porque tenía un interlocutor, voz en Claro, off. Eh, la hice como pude, con todas las herramientas, dándolo todo. No tenía mucho contexto tampoco la escena. Era una escena en la que aparece en la serie después, cuando Clara está tipo contándoles em, que ella no estaba en el velero, que ella estaba con sus amigas, pero en la casa de las amigas, y que está toda confundida y no sé qué, y ay, qué bueno que viniste, Clarita, todo así. Entonces era una escena muy que yo tampoco me podía imaginar, porque como no era del cómic, no era como algo que tuviera claro. coherencia en ese universo del cómic, fue como hacer casting para cualquier otra cosa. Em, pero después, cuando me llegó el otro casting, porque apenas mandé este, un mes y pico después fue la siguiente instancia. Claro, Em, y yo pensé que ya estaba listo, no quedé. Y yo estaba en Nueva York de viaje, porque me había ganado una beca justo para estudiar teatro musical. buenísimo. Entonces lo tuve que hacer durante el viaje, porque me habían dicho, vení presencial. Yo dije, no, no puedo. Estoy en Nueva York, no vuelvo hasta dentro de 3 semanas. Y todos mis amigos de ahí entonces me ayudaron a grabar el segundo casting, que ya era para Pecas. Y me encantó el personaje, porque tenía un montón de información. Y la escena era súper. Era una escena inventada para el casting, no pasó en la serie luego, pero era muy eh, con mucha carga dramática, tenía como que ponerme ahí a defender a mi hermano que se iba y que yo tengo que salir a buscar provisiones y toda esta situación así muy adrenalínica, que me encantó porque tenía mucho carácter el personaje y dije, ah, qué copado, o sea, me gusta esto que me dieron. Eh, ¿Te gustaba y más que lo después nada, inicial? ya, claro, sí, sí, o sea, lo sentí como más propio. Claro. Que pegaba más conmigo. Eh, y ese es el ojo igual de María Laura, que es una capa que, tipo, ahí dijo,
Este Pero para vos en realidad. para ellos. Porque además mucha gente me pregunta por qué se llama Pecas si no tiene pecas. Claramente estaban buscando gente tipo chicas coloradas con pecas Claro, y al final fue otro perfil el que, bueno, quedé yo y no le cambiaron el nombre, pero bueno, claro. nada, Cosas que se pasan. sobreentiende, cosas que Obvio, pasan. obvio. Pero bueno, sí, mucha emoción, la verdad, con todo eso. Mucha emoción, mucha carga emotiva y esto es lo que a mí me gusta a veces de mi lado, de decir, yo me tiré acá y dije, voy a hablar con Paloma, voy a hablar de Pecas y no sé todo el trasfondo después para ir hurgando y obviamente que ahí, claro, digo, che, pero debe haber sido el casting re pesado. No, pará, pero hay toda una carga emocional, Re, claramente, y sí, que me sí, imagino también para tu familia. Tipo, hola, total. ¿qué tal? El proyecto ya no está maldito, vine a romper con la Sí, maldición. ¿Cómo total. fue para tu familia? Bueno, o sea, obviamente la llegada de la propuesta y después la confirmación de quedé en este proyecto. No, una locura. O sea, obviamente una fiesta total. Yo cuando iba quedando, después la siguiente instancia que ya fue presencial, en marzo fue, eh, fui a la última instancia como muy ya, che, queda re poco en realidad. Y fueron Claro, solamente dos castings para mí. Este es el tercero. Cuando llegué, lo hice, estuve mucho tiempo ahí haciendo un montón de pruebas. Salí como súper confiada de, creo que quedé. Y ya como que estaba muy en esa, y siempre que le contaba a mi mamá o bueno, a mi abuela, que también tenía relación con la familia, estaban todas más emocionadas que yo creo, y algunas claro, amigas también. Y efectivamente ahí justo, creo que fue esa misma semana que me dijeron. No sé, fue una locura, porque además pensar en lo que iba a pasar después con la serie, en toda la repercusión que iba a también, tener, lo mucho que iba a afectar a la gente, porque se veía que era un proyecto que le pusieron todas las fichas, tipo la gente de Netflix claramente apostó a que esto sí, fuera un éxito global. Yo me imaginé que iba a ser así por el nivel de producción, porque además confiaba mucho en toda la propuesta de Bruno Estañaro como director, a mí me encanta. Sabía cuál era el casting, ya se sabía que estaba Darín, era tipo, wow, qué locura esto. O sea, vas a actuar con Darín, vas a claro. actuar con un croma azul, va a haber tipo efectos especiales. Eh, sí, o sea, todo sí, lo que te imaginás que puede Claro. ser tipo el nivel de emoción. Y Eh, en tu caso, que hablas de esto, de obviamente una carga familiar, y también creo que esto que decís de Netflix apostó que esto iba a ser un éxito, yo creo que cuando vos ves que un proyecto tiene trabas y trabas y trabas, vos decís, en algún momento esto, cuando se logra hacer, va a explotar claramente, porque por algo no se sí. puede hacer. En tu caso, bueno, vos venías con esto, ¿sabían de tu trasfondo familiar o también lo mantuviste tipo bajo 700 llaves? Y después Eh, otro queda como yo en shock, que no sabía si reaccionar, si cortarte. Eh. sí, así como vos, porque la verdad es que yo, primero esto, como no tengo el apellido, no Claro, es algo pasa como. Y desapercibido. yo soy muy perfil bajo, no, me da un poco de pudor decir estas cosas. La gente que lo sabe porque tampoco es Porque algo lo que me comentás, avergüence en absoluto. Si surge el tema, obvio que lo cuento, porque además es un orgullo para mí, todo lo que hizo mi abuelo me parece obviamente. Un increíble. ídolo. Eh, pero nadie sabía nada, obviamente. Un día en la filmación, no sé, estábamos ya a mitad de filmación, surgió el tema porque estaba hablando con una chica de vestuario y le digo, sí, mi mamá, Victoria Solanas, no sé qué, y me dice, ¿cómo? Solanas por Pino Solanas. Yo tipo, sí, sí, o sea, es mi abuelo. Y ahí todos, no, mirá, wow, no puede ser. Todos diciéndole, Ricardo, ¿sabías que ella es la nieta de...? Y yo me quería morir. Eh, pero suele pasar así porque yo Obvio, no lo voy contando así. Y a mí me gusta mucho hacer las cosas por mérito propio, claro, porque pienso que ahora con la onda Nepo Babies y todo tal cual. eso, siempre te Te, sacan un poco de crédito, ¿viste? te quería preguntar eso, justo, porque Sí, bueno, vos tenés esta, no quiero decir suerte, pero esta ventaja tal vez de el total, apellido no te vende, ¿no? A menos que vos lo digas. Si no lo decía, acá ni lo estábamos charlando. Entonces, no, eh, total. me pasa muchas veces el otro día, bueno, hablábamos con la hija de Minujín, que justo trabaja en Atrapados con Ahí él, va. y charlamos un poco de esto del peso que tiene la industria sobre, bueno, en este caso, una persona que se dedica exactamente lo mismo que algún Ujú. familiar.
que es muy conocido también en el mismo rubro, y yo siento que hay una presión. Obviamente, bueno, Darín, el hijo, bueno, los Bengochea también, que tal vez no es justo el mismo apellido, pero todos sabemos que vienen todos por la misma rama, Sí, y sí, yo sí. siento que en cierta medida tal vez debe haber una presión de demostrar de, che, pará, sí, hay un apellido, hay un trasfondo familiar, pero yo estoy haciendo esto por mérito propio, y yo siempre tengo esta frase de, es difícil llegar, pero lo más difícil es mantenerse, porque no te va a vender únicamente un apellido. ¿Cómo lo vivís vos? O sea, desde tu perspectiva y teniendo, como decís, esta ventaja de, si no lo mencionás, nadie se entera. Sí, total. Depende cómo me convenga, cómo lo juego, ¿no? Pero lo vivo Hago lo mucho, a mismo, ver, bien hecho. y sí, porque no sé, de repente me viene bien y a veces digo, no, ¿para qué? Ujú. Eh, Me pasa que mi mamá, como sí tiene el apellido, lo vi mucho en ella, tipo que se vio muy afectada siempre por eso, siempre fue la hija de... eh, a mí nunca me copó eso porque, bueno, una como actriz tiene su ego, obviamente, yo no quiero ser la Obvio. nieta de... eh, Me gusta poder construirme las cosas sola y llegar a los lugares con mi nombre. De hecho, mi apellido artístico tampoco es mi apellido real. Alba no es mi apellido. Bien Mi hecho. apellido es Álvarez Maldonado. Yo me hice ese apellido porque, no sé, me gustaba más, era más corto, más Sí, práctico. Eh, Uno se va construyendo su propia identidad, supongo, como artista. Pero nada, a mí, sí, qué sé yo. Ahora estoy como intentando aprovechar también lo que es, porque es un privilegio también, y obviamente te consigue cosas, pero siempre como con cierta humildad y con cierto como obvio. con los pies en la tierra, no sé, porque tampoco Sí, es que te garantiza nada. totalmente. Totalmente, a lo mejor es, me acuerdo de haberlo hablado con Cata Bonadeo, particularmente esto, un Ujú. día yo le pregunté y me dice que sí, a lo mejor, o sea, está bueno que a lo mejor el apellido te abre hasta un punto y después decís, para, no, no, hasta acá está bien. Y después yo Total. quiero hacer mi camino, de que ella me lo comentaba, yo le preguntaba esto de, hay personas que justo, a lo mejor tenés el apellido y no te dedicas exactamente lo mismo, estás en el ambiente Total, programático, sí, pero sí. cuando ya es lo mismo, hay un peso. Y tu personaje, esto, al no estar en la historieta, yo Ujú. digo, ¿te fue más difícil o más fácil el hecho de construirlo? Porque obviamente que me imagino, bueno, Juan Salvo, tenemos ya el imaginario de cómo es. En tu caso es un personaje que es un canvas en blanco. O sea, Sí. podía ir para cualquier lado que tal vez puede haber sido más fácil para vos o incluso más difícil, porque es como, pará, los demás tienen una base y yo me tengo que amoldar a eso o puedo ir por otro lado. ¿Cómo lo viste vos el proceso creativo? Para mí, desde mi lado me parece mejor tener un poco más de libertad para poder abordar el personaje, porque además siento que creo que esto es una particularidad de Bruno como director, que te da mucha libertad a vos de interpretar. Si vos proponías algo, de repente se lo aceptaba y quedaba, iba por ahí. Mismo también con la propuesta de personaje que me parece que iba por otro lado, ya tipo desde un lado aspecto físico y todo esto. Mi personaje y el grupo de scouts en un principio estaban muy estereotipados, tipo estaban muy como los roles, tipo, bueno, este es el líder, este es tipo el más nerd del grupo, este va a ser el que hace, tipo, el que lleva la fuerza, no sé. Y desde ahí vos construís, como tenés un par de puntas. Yo igualmente tuve mucha información, porque en los castings ya nos dieron un montón de contexto de cómo era la historia. Yo ya sabía que iba a tener un hermano, yo ya sabía que yo era como la líder y que tenía que encargarme de buscar las provisiones y que era medio chispita y que era medio... Todo eso yo ya lo sabía. Entonces no fue difícil para mí poder después desplegarlo un poco más. Y todo se fue construyendo también porque los personajes en principio tenían otros nombres o bueno, tenían otros roles. Por ejemplo, Byron, que interpreta a Tony, antes era Mickey, o sea, iba a ser, pero no era mi hermano, era una versión en la que era mi novio. O sea, todo como que iba cambiando. Sí, ¿Ves? sí, Esas sí. cosas, viste, que, bueno, ahí es el mismo proyecto. A mí a veces me pasa que veo tipo un proyecto y después veo a los actores en otro proyecto y digo, acá hiciste de hermanos y acá hiciste de pareja. Raro Sí, todo, raro todo. total, raro. No, no, pero en una versión el personaje de Tony era el que moría, pero porque iba a ser mi novio. Entonces la conexión era esa, tipo un personaje que fuera relevante
en el grupo con respecto a mí, digamos. Terminó siendo Miki, que era mi hermano, a mí me parece mejor, la verdad, un poquito más dramático, impactante. Eh, pero bueno, como que eso se fue construyendo sobre la marcha. Creo que tomó mucho de nosotros como personas, Bruno, para crear los personajes. Entonces, yo le puse muchas cosas mías. Obvio. Sí, que haya una libertad está bueno y siempre Sí. se valora un montón que a veces el director te permita jugar, más con un proyecto tan pesado, con mucha carga histórica, emocional, obviamente, para lo que significó el Eternauta a nivel narrativo, a nivel creativo, a nivel político para nosotros y a nivel mundial, obviamente, también, con todo lo que simbolizó esta historieta que Oesterheld es como uno de los maestros del rubro. Y también esto me pasa de, por ejemplo, bueno, me encuentro con chicos de contemporáneos a mí que claramente no la habían leído, muy probablemente, no tenían ni idea, porque no es a lo mejor justo una historieta mal hecho, tal vez que sea tan popular entre los argentinos. Y, y cómo fue para vos, bueno, llegar ahí al set y encontrarle también, bueno, Darin, Carla Peterson, todo este elenco consagradísimo adulto, pero también un elenco juvenil, que yo siempre digo son los que más se las mandan, tal vez como los que distienden un poco la tensión, el drama, y que también a mí me gusta esto de que las producciones estén haciendo a lo mejor esta división entre un elenco adulto y un elenco juvenil, pero se le dé peso a los jóvenes. Yo, bueno, cubrí buenos chicos y me pasó justamente de ver, che, hay un elenco juvenil que impulsa una historia con todo el elenco consagrado. ¿Cómo fue para vos el rodaje, la experiencia del rodaje? Sí se notó mucho que nosotros como éramos los más jóvenes, em, se notó que estábamos ahí, obviamente más jugando capaz que los adultos ya consagrados, porque es un trabajo, pero es muy lúdico actuar, y mucho más en ese contexto que era como un parque de diversiones, de repente tenías tipo Nieve. cromas y gente medio con mochilas y pantallas verdes encima que hacían de escarabajos, las armas, los vestuarios, todo te metía muy en la peli. Era muy fácil como meterse en ese ambiente apocalíptico porque antes de cada toma te rociaban con nieve, te ponían en esa. Y nosotros obviamente jugábamos porque nada, además te aburrís porque hay muchas horas en el Los medio, baches. claro que no haces nada. Hay muchos días que fuimos y no grabamos nada. Toda la primera semana, creo que hubo 4 días hasta que nosotros grabamos algo, porque todo se va atrasando y muchas cosas técnicas también. Y bueno, fuimos retados muchas veces, la verdad. Pero bueno, es que era Cosas obvio que que pasan. cosas que pasan. Uno se aburre y empieza a joder, empezamos a hacer nuestros vlogs, nuestros Sí. videitos. Que a la gente le Eh, encanta. A la gente le a la gente le encanta, encanta. Total, justamente. total. A la gente de producción le encanta esto al público. Re. No lo reten, Total, total, total. no lo reten. Pero no, muy, muy divertido y a la vez también mucha exigencia porque estábamos actuando junto a Darín y era tipo, uy, ojalá que le caigamos bien, ojalá que esté todo bien, porque mucho respeto también por el trabajo de los demás. También todo lo técnico, porque una falla era como volver a hacer la toma, todos te odiaban. Pero no, igual muy intenso todo el clima, la verdad. O sea, increíble ya el ambiente, muy, muy intenso porque eran muchas horas, casi siempre se extendía la jornada y durante muchos meses además. O sea, esto Claro. era Fueron mucha, como de bueno, mayo a diciembre, más o menos. de mayo a diciembre, sí. Nosotros Sí. grabamos a partir de julio. Pero ya empezar, o sea, y esto iba a ser hasta septiembre originalmente, se extendió un Y montón obvio, el rodaje. es una producción Pero muy grande. sí, y además que cada cosita te retrasaba las cosas, porque muchas cosas estaban en juego, Si desde la lo vamos a hacer, lo técnico sobre hacemos bien. todo. Total. Igual sí, totalmente. Y así también quedó lo que quedó, obviamente. Espectacular. Lo más visto a nivel Pero global de Netflix, que eso fue lo que yo estaba como, me pasó que yo llevaba el tema a otro trabajo y decía, bueno, vamos a sí. hablar del Eternauta, y me lo iban estirando y yo decía, "Pero se estrena el Eternauta, hay que hablar del Eternauta, conozco a los chicos, tengo que hablar del Eternauta", era como que quiero hablar del Eternauta,
y a medida que se iba estrenando, yo llega en menos de una semana, digo, podemos hablar del Eternauta, que es lo más visto a nivel global, decía yo, hello, el Claro. Eternauta acá, y todos decíamos esto de increíble, que yo ya, bueno, yo ya venía viendo un poco antes de que se estrenara, y vi esto de, che, se hizo en Argentina, que eso es lo que creo que a todo el mundo le llamó la atención, y es un poco decir, se puede hacer esto acá, con muchísima dedicación y horas de trabajo, como Pablo acá nos está diciendo. ¿Ustedes se lo imaginaban? Tipo, ¿se imaginaban el boom que iba a ser? Obviamente que iba a ser una reproducción, pero lo que iban a Sí. generar, Yo me imaginaba, la verdad, por un lado sí, era como, es lógico que esto la va a romper, porque es espectacular, es algo que además, no solo nacionalmente, sino el nivel de producción que tiene muy Hollywood, esto se va a vender en todo el mundo, pero perfectamente. Yo eso nunca lo dudé, pero es raro igual, como que siempre lo vi por afuera, ¿no? Como que yo también era parte de... Y ahora claro, cuando está, ahora con todas las repercusiones que está teniendo, también me pasa, como que digo, qué raro esto que está pasando, de repente que me escriba gente que no conozco, que me empieza a seguir gente, que es de una entrevista, tipo, me parece todo muy raro, en total, pero sí me lo imaginaba, solo que es como, no sé, medio un sueño, una ilusión. Eh, igual, nada, me parece que es lo que tenía que pasar, es lo que tenía que absolutamente. pasar. Me Sí, sí, encanta. sí. ¿Qué fue lo que más te llamó la atención a vos en set, por ejemplo? Porque obviamente que tuvieron un montón de sets reales, pero también había un montón de lugares con croma, que eso también es lo que a mí me impactaba el hecho de decir, che, pero no es todo pantalla, o sea, realmente hay un laburo muy grande de todo lo que es producción, o sea, 500 extras, un montón de gente trabajando con ustedes. Obviamente que lo que vemos siempre en pantalla, yo lo destaco, son un par de personas y después atrás hay una cantidad terrible de gente, hasta el que te lleva el catering, el que te tira los cables, los que te hacen la prensa, o sea, hay mucha gente moviendo esto y se necesita más ficción nacional, lo digo en aproximadamente todas las notas. Eh, ¿Qué fue lo que a vos te llamaba más la atención? El hecho de el croma, los que estaban vestidos de escarabajos, jugar con las armas, ¿qué era? Em, Todos los sets eran increíbles, o sea, fuera de que fueran reales o si fuera un estudio, todo era, la verdad, te volaba la cabeza. El primer lugar en donde grabamos fue en la iglesia, y a mí eso me voló la cabeza porque yo esa iglesia la conozco, porque está en San Telmo y yo me bauticé ahí. No, Nada, o sea, todo loco, todo loco. todo full circle Eh, en tu caso, me encanta, Todo muy me cerca, sí, sí, era encanta. como todo era una señal. Estaba a 10 cuadras de la iglesia, o sea, yo iba a grabar ahí, iba caminando hasta el set. Qué espectáculo. Y estaba toda destruida por dentro, tipo las banquetas. Yo dije, wow, ¿cómo hicieron, no? Para profanar este lugar. Esto Increíble. estaba permitido. Eh, Parece que sí, parece que sí. Pero después, eso como primer set, obviamente me impactó un montón. Después todo era increíble, era como, wow, mirá el catering, está buenísimo, era wow, mirá, qué genial todo. Pero después, todos los estudios me encantaron, fueron increíbles. Había un estudio en particular que era una cosa que yo nunca había visto en la vida, que es una tecnología bastante nueva también parece, que es como una pantalla medio cilíndrica, En que 360. medio 360, Sí, donde es en el medio tipo hay un espectacular. auto o algo así, entonces el auto no avanza, pero parece que avanza porque todo el fondo se va moviendo Claro, y es lo vi toda una en maqueta de La Bastarda, computarizada, que todavía no se estrenó. pero No, es increíble. increíble. Dije, wow, ¿qué es esto? No, Increíble. qué locura. Em, Sí, pero todo, también ver como la pila esa de autos gigante, ver el 59 dado vuelta, que también es, ver todas más como cosas cercanas a vos, tipo, es un colectivo que yo me tomo, no sé, ver de repente ¿Por calles qué que está también dado vos vuelta? O transitás. sea, Claro, tipo, ¿qué es esto? Es el apocalipsis de verdad. me encanta. Eh, sí, no, pero creo que eso también se vio mucho la gente que vio la serie, era tipo, cuánta La conexión magia con del las cine. cosas del día a día. Re. Me Sí, sí, sí. encanta. Perdón, ¿quién es este todo? Los encontramos ahí tirados y los rescatamos con Jorgito. ¿Qué parte de que no tenías que salir de acá no entendiste, Uy, pibe? pará, nena, ¿qué te pensás que sos una superheroína por traer una leche en polvo?
Tuvimos que irnos hasta la Loma del Orto para conseguir un poco de comida. Tanto tema por una parálisis facial. Esa porra. Para, Picas, para, quédate acá, que es peligroso. ¡Picas! Yo me animo a ir. Suponete que el túnel está. Tranquila. ¿Van a salir ahora? ¿Por qué no esperan a que amanezca? Yo la quise parar, pero no hay caso. Yo hago esto por lo general con los elencos. Me gusta. Y cuando hay un elenco juvenil, más todavía, porque digo, no tienen filtro, se llevan todos bien, queremos creer. Por lo menos acá me dijo que no hay roces. Así que yo lo he hecho con gente de Selenca y con gente de Cromañón, lo hemos charlado varias veces. Ciertas preguntitas de que digo, ¿quién es más probable que haya hecho esto durante el Me rodaje? encanta. Que es, Dale. obviamente, todos sumamente profesionales, tenemos el llamado al set a las 8 de la mañana, todos 8 menos 10 claramente tienen que estar en el set, me imagino que nadie llegaba un Por minuto más. supuesto. Vamos a decir eso, sabemos que hay producciones en las que siempre hay que esperar a alguien. Pero, Total. si querés mandar al frente a uno de los adultos, yo no tengo problema, yo acá dije, tiramos a los Ether Kids porque son tal vez Sí, sí, sí. con Sí, quien re, más re. contacto han tenido. Total. ¿Quién es esa persona que decís, oh, hoy tengo que hacer 3 escenas con este y o esta, y voy a tener que estar esperando, puede ser vos misma, no hay problema, porque seguro que sos la última persona en llegar. Mira, lo que pasa es que nos ponían autos por lo general. Entonces Ok, no íbamos solos al set, por lo general. En bien. otros momentos sí, pero la mayor parte del rodaje fue así. Entonces, si alguien llegaba tarde, medio que era culpa del chofer. Pero Ok, igual, mentira, porque a veces tipo alguno se ha quedado dormido o cosas así. Sobre todo la gente que vivía más lejos, tipo Joaco y Byron, ok. eran los primeros en pasarlos a buscar, tipo se tenían que O sea, levantar si más los vecinos se temprano. quejaban de ruidos molestos era porque el chofer tocaba bocina, bocina, bocina y ellos no Sí, salían. sí, sí, ha pasado de que se les fue un auto porque no los quería esperar más y tuvieron que volver a buscarlos. Los estoy Ok, tirando, pero abajo del ok, camión directamente. Pero sí, sí, ellos sin dudas. Sí, sí, sí. bien. Me comentaba esto de que Bruno les permitía jugar bastante, obviamente si proponían algo, bueno, se tiene en cuenta. Claramente que los guiones se siguen, pero vos decís, ¿hay alguien que a lo mejor improvisaba algo, tipo se olvidaba alguna palabra y metía alguna otra? Sí, re, Oh, re. Em, Al principio que hicimos casi todas las escenas de la iglesia, que eran las que más diálogo tenían, después era casi toda acción. ok. Eh, Tiago, que es el que menos experiencia tenía actuando, y el más chiquito también de todos, a veces decía lo que quería con los diálogos, eh, tipo, los parafraseaba capaz. Claro. Era tipo, no es así, decirlo de nuevo de esta forma. Y lo tuvimos que grabar varias veces. Pero Voy bueno, a ir a ver al esas final escenas quedó. nuevamente ahora. Sí, exacto, exacto, exacto. Pero después no, o sea, siempre todos teníamos pifies, la verdad. Porque Bien. además era muy sobre la hora, tipo, capaz nos habíamos aprendido esto el día anterior. Claro. Porque Tipo, ¿quién bueno. era el que caía sí o sí sabiéndose la letra, pero de pie a pa? Tipo, este se estudió mi letra, el que sigue, el del personaje de acá, la escena en la cual no está también. Déjame pensar. Todos sabemos que es Darín. Mm, bueno, seguramente, Claramente. seguro. Ellos, ni voy a hablar de ellos, seguro, seguro que sí. Yo soy bastante nerd, la verdad, Bien. así que me había estudiado bastante todo. Em, No y necesitábamos capaz. apuntadores. Paro ya diría, no era así. No, no, había un apuntador y estaba bueno. O sea, yo las cosas por suerte me las sabía. Pero capaz Byron también puede ser. Pero porque también tiene bastante Ok, cancha, creo, ok. actuando en general. Ustedes Sí, esto lo sí. graban post pandemia, o sea, ya 2023, Sí. por lo cual la tradición de compartir el mate ya había vuelto, pero tal vez menos, que esto lo hablábamos la otra vez, de que
se comparte bastante menos hoy en día, tal vez nos quedó un poquito esto del trauma bueno, de la pandemia. ¿Ustedes eran de tomar mate? La verdad que no, yo no ¿No? soy muy, ¿No yo sos no tomo matera? mucho mate, Ah, ok, bien, tomo solamente en contexto social. Si la claro. gente con la que estoy toma mate, tomo, si no, no. Y los chicos tampoco tomaban, así Ok. que justo se No, iba dio a decir que no. quién se va más quién se va a los mejores mates, pero bueno, si no sos matera, No, obviamos. no, no había gente matera, pésimo, en Claro, el no, elenco igual te juvenil. rebanco, porque esto de estar cebándote, yo admiro a la gente que se prepara el mate y está cebándoselo solo, y yo digo, qué aburrido. Tipo, Claro, no, no, no podría jamás, no. no podría O jamás. como que quiero. Es más, curé un mate y creo que lo curé muy mal. O sea, tipo, Ah, sí, yo tengo, pero medio para invitados únicamente. claro, no, yo tenía varios y dije, no, quiero uno tipo bien así, no sé, qué sé yo, tradicional, que la de la calabaza, qué sé yo. Y Claro, de la pensé que me lo calabaza, sí. vendían curado y cuando me lo dieron, yo era como, ¿qué hago No, con esto? Lo curé yo y algo estoy segura que hice mal. Algo hice mal. No, no puede ser tan difícil, pero bueno, yo por algo no, hago no. preguntas, ¿viste? Me dedico a esto. Casteaste para Clara inicialmente Sí, y terminaste haciendo de Pecas y te gustó más el personaje de Pecas. Viendo el sí. producto terminado, ¿hay algún otro personaje adulto o juvenil que te hubiera gustado hacer diciendo, che, está recopado esto? Re, sí, totalmente. Creo que igual lo que voy a decir es como muy obvio porque es el favorito de todo el mundo. Me encanta Favali, Mm, obvio. Espectacular. Además que César es un copado y la rompe. Pero también me gusta mucho el personaje de Marcelo Subioto, Lucas, porque el tipo es muy gracioso. Es muy, muy gracioso. Me encantaría ser como él cuando sea grande. Porque hacer escenas con él no podías parar de reírte. Reales como Lucas en la vida real, así. tal cual. Sí, Yo creo que ellos dos. me Sí, encanta. sí. Si te tuvieras que ir a una isla desierta, 3 días, no hay wifi, no hay señal, no hay víveres, hay que sobrevivir con lo que haya. Le tenés que llevar a 2 de tus compañeros. ¿A quién te llevas? Ok, qué Hay que sobrevivir estilo el Eternauta. difícil. Em, a dos de mis compañeros. Yo creo que a Ori, Bien, porque siento que tiene potencia y ok. y nos llevamos muy bien. Em, y después, a ver, déjame pensar. Em, Difícil. Bueno, Ori. es Estoy a favor. difícil, es difícil. Difícil convivir con el Capaz resto, listo. solo a Ori. Solo Ori, listo, estamos Capaz ahí. solo a Ori. Reemplazamos a la otra persona por una mochila de víveres. Re, Ahí estamos. total. Que nadie se ofenda, obviamente. No, un elenco juvenil, promediaban que 18, 23 años más o menos en ese momento. Claro, porque escuchaba una nota de Sí, Juaco que decía, tenía 20, no una nota, en un blog de ustedes que decían tenía 21 y yo digo, pero si tenés 23, ah, claro, se lo grabaron hace 2 años. claro, claro, sí, sí, Claro, total. pequeño detalle. Sí. Eran un elenco joven, que le gustaba joder entre baches, ahí nos vamos Ujú. enterando por palo que fueron bastantes cagados a pedo, pero bueno. ¿Quién era esa persona que terminaban de grabar y decían, che, vamos a tomar algo, vamos a comer algo, la seguimos, vamos a una casa, vamos a un boliche, no sé qué onda, qué grupo armaron? Sí, bastante todos, todos bastante que Ok, les gustaba salir. Yo soy cero de salir a bailar y todo eso, pero todas las mías. tuve que sumarme, en algunos momentos tuve que. Pero se armó un grupo re lindo, o sea, con todos los chicos, sobre todo con Ori y Mora y con Joaco y Byron, nos hicimos como un grupito muy cercano. Me gustó el Y jeep, el hora. siempre el Hora, sí, como una mezcla de Mora y Ori. Ahí la tenemos. Eh, no, bueno, con ellos siempre, sobre todo capaz con Joaco y con Byron, que viven más lejos, entonces yo vivo en el centro y de repente, bueno, terminamos Arman de algo. grabar, volvemos con el auto juntos y vamos a merendar a algún lugar, se pueden quedar a dormir o bueno, se pueden quedar, hacemos como una especie
Les pijamada. dejo que se Eso. queden. Así Les no dejo que llegan se tarde queden. mañana. Claro, Ujú. así no hay que Total. esperarlos. Sí, Eh, me, eso lo hemos hecho, sí, sí, sí. me copa. Sí, Mona me contaba esto de Letter Kids. Yo no lo sabía hasta que ella me dijo que habían armado un grupo que se veían todo el Sí, tiempo. Y yo dije, me encanta esto de Letter Kids. O sea, unos sí. genios. Espectacular. ¿Quién crees de todos ustedes que llegado el caso, que obviamente esto se lo ha preguntado creo que todo el mundo ya, llegado el caso de vivimos en el mundo apocalíptico del Eternauta, ¿quién crees Creo que que, es el primero en quedar y el que sobrevive, tipo que lidera bien, que llega hasta el final bien? ¿Quién crees que puede ser? ok. Yo Em, después de ver todo este tipo de serie, de Walking Dead, yo creo que yo sobrevivo al bueno, bien, apocalipsis. Yo creo. bien Después me ahí. dicen que soy la primera en morir. Yo soy la primera que sobrevive. Yo sé todos los trucos. Yo ya los vi, los analicé. Tengo un búnker de latitas de conserva. Qué bien, qué suerte. Yo no sé, no confío mucho en mí, la verdad. Siento que moriría por algo muy tonto. Como que Bueno, llegaría lejos, pero después moriría por algo muy boludo. ¿qué es lo que no tenía que Yo tocar? creo que Joaco moriría primero. Perdón, Joaco, pero creo que moriría primero. Porque también peca de lo mismo que yo. Y después siento que Ori se las rebancaría, por eso me la Bien, llevo a la isla, de hecho. bien. Tiago A también pasar se las ahí. rebancaría. Tiago también llegaría Bien. lejos. Pero porque son esas personas que claramente tienen como. Lo piensa como una posibilidad real, yo creo, que pase un Tenemos entonces apocalipsis. a, Sí, sí. a Tiago y a Ori bancándosela, Sí, a Palo y Joaco cayendo ahí, y cayendo, Mora sí, y sí, sí. Byron van a ir sobreviviendo. Y Van a ahí, ir, ahí en el ahí. medio. Sí, sí, Le tiran total. unos temitas, Mora le canta Total. a los, a los escarabajos y Claro, los espanta. Me encantó. totalmente. Sí, sí, sí. Eh, Siempre hacemos esto, lo hemos hecho en su momento, también, bueno, con Mora, y con varios elencos, que es, invítense entre ustedes, tipo, yo quiero que me dejes acá a alguien, que le pases la entrevista a alguno de tus compañeros, a quien sea, sos la primera con la que hablamos oficialmente de los Ether Kids y del Eternauta, que al fin ya todo el mundo la puede ver, y sigue siendo lo más Sí. visto en Netflix. Uno de tus compañeros que diga, yo quiero que lo traigan a esta nota y que le hagan una pregunta de lo que vos quieras. Es más, la de la isla desierta se la robé a Amanda Minujín, le mandamos un saludo porque nunca se me había ocurrido. Perfecto. Así que lo Genial. que quieras, en lo posible que se pueda preguntar, que sea legal. Si querés mandar a frente a Ok. alguien, yo no tengo problema. Ok. ¿A quién Bien. mandamos al frente? Eh, a Byron. A Ok, Byron lo mandamos al frente. Sí, sí, sí. buenísimo. Re. ¿Qué le podemos preguntar? A ver, déjame pensar. Ya sé. Porque ahí lo vamos a escrachar un poco. ¿Qué Ok. cosa se llevó del set? ¿Qué cosa o bueno, qué recuerdo se llevó del set? Ok, se lo vamos a Eso le preguntar. puedo preguntar. Igualmente, te iba a preguntar a vos, también ya que estás, tipo, Sí. ¿te permitieron llevarte algo de tu personaje, tipo de vestuario, o te hubiese gustado quedarte con algo? No me digas que te llevaste un escarabajo. Tengo a alguien acá muy conocida que se llevó una lámpara del set, ¡Wow! No. y yo dije, no puedo Mirá. creer que te la llevaste, por más que te habían dicho varias veces que no. Re. Cortamos y digo quién, igualmente está la nota, y nos la mostró, o sea que yo la vi, cortamos la cámara en ese momento, yo vi en su departamento la lámpara, pero bueno, Mm. es medio raro llevarte algo de utilería, puede pasar, tipo, Me te hubiera dejan algo encantado. llevarte, Había una linterna que era, ¿viste? De Last of Us, la tengo la así. serie. Bueno, era una linterna que era igual a la que tiene Ellie, que es tipo chiquitita y que tiene como el foquito así, acá en el frente. Y me la iban a dar a mí y dijeron, no, no, porque es muy parecida a la de The Last of Us y va a ser justo ella, no. Se la dieron a Byron, creo. Y a Justo mí me ella no. encantaba. Eso me hubiera gustado llevarme del set, porque era muy chiquita y era re linda. Pero después me dejaron llevarme la chomba Scout, Ok, las chicas de vestuario. Así que bien, eso estuvo bueno, me porque tenía encanta, ahí un poquito de sangre, todo, así que venía copado. perfecto. ¿Cómo fue vivir el anuncio de la segunda temporada? Que siento que todo el mundo se la veía venir. Era tipo, sí, obvio que van a hacer una segunda temporada. Eh, Además, con estas cosas de Netflix siempre se sabe como que está el pie para continuarlas.
Lo que me da un poquito de cosa es si vamos a estar, ojalá que sí. Claro, Pensamos que es muy probable que continuemos en la segunda y esa es la noticia que estamos esperando nosotros. claro. Después, nada, obvio Que que... obviamente se van a enterar mucho antes que todo el público. Es como que Obvio, eso es lo que me obvio. pasa, bueno, hablábamos de esta serie de Disney que te decía, a veces que te enterás mucho tiempo antes, o podemos ver a lo mejor nosotros la serie antes y la gente Sí, está esperando y vos decís, pero no te puedo decir nada, pero espera porque va a ser copado, y claramente, o sea, sí, sí, eh, total. hay, hay proyectos que se sabe de antemano. ¿Qué es lo que, dos cosas, por un lado? Sí. ¿Qué es lo que te gustaría a vos que el público se lleve de tu personaje, de lo que vemos, o sea, en la primera temporada? ¿Y qué es lo que esperás si tu personaje continúa, y esperemos que sí, en la segunda que pase dentro de tu historia? Ok. Em, que pase, obviamente yo quiero que todo ese arco de Clara versus Pecas suceda, tipo como es esa, sí, la búsqueda de la venganza por la muerte de su hermano y todo eso, me encantaría que eso vaya por ahí. Y que volvamos tipo súper mega entrenados, no sé, de repente nos fuimos con el autito, no se sabe a dónde, y yo quiero como que haya un glow up de personajes, todo tipo más guerreros, eso me encantaría. Ujú. Y después, todo el mundo que mira la serie me remarca mucho esto, que les gustó la relación esta de hermanos y de la protección y de la relación, sí, como más, que creo que no hay en la serie otra relación así como de hermanos. Y que era importante marcar eso, como que, y mucha gente tipo scout también escribiéndonos, un montón de scouts escribiéndonos como de la representación, lo bien que estuvo, porque no se suele ver este tipo de representación en la tele, como que siempre está la versión muy yankee de lo que es un scout y esto es tipo real. Nosotros nos juntamos con scouts reales como para Obvio. saber cómo era la situación, No entonces tirarte siempre al fue tratado piletazo. con mucho... Claro, claro. Así que creo que eso es lo que más me llevo como de que la gente me ha dicho. Me Sí, sí. encanta. Random para cerrar. ¿Te gustan más las jornadas nocturnas o las diurnas? No, las diurnas, las nocturnas las pasé muy mal, porque eran en invierno encima, todos Mucho frío. enfermos, mucho sueño, no, eran de 2 de la mañana a 7 de la mañana. Yo no Ujú. funciono a la noche. No, no, diurna toda la vida. No, Me no, no. encanta. Dijiste que no sos muy matera, a menos que sea un contexto social. Así bebida favorita, tipo una merienda, al desayuno, sos más del té, del café, ¿qué te gusta? Eh, Me gusta mucho el té, el chai, es tipo mi Uh, bebida favorita. Me encanta el té chai. me encanta. Eh, pero un buen café con leche con medialunas, re, también. Reba. Y café, acá creo que hay una gran grieta. Vos vas y te pedís un café. ¿Qué café te pedís? ¿Café con leche, de lágrima, cortado? Hay una grieta. ¿Y se le pone azúcar o no? Em, Sí, con azúcar, mucho Bien, azúcar. Yo, bien, bien, yo bien. no tomo el café negro ni a palos. Ok, banco. Eh, Me gusta latte, tipo café con Bien, leche, o un cappuccino puede ser ok. también. No, sí, viste que Pero siempre café con azúcar. negro, sin azúcar, o sea, por lo menos si me va a dar eso, 3 sobres de No, azúcar, pero yo no. le pongo, tipo, cuando me lo hago, yo le pongo una cucharada de dulce de leche. Ese nivel de dulce necesito. Es clave, probalo. Muy Lo rico. voy a hacer mal, me Sí, sí, encanta, sí, lo voy a sí. hacerlo y voy a grabar mi reacción a ver qué onda. He visto mucha Dale. gente que pone, viste, bien, ponen un pedazo de, no sé, una barrita de chocolate o dulce de Claro, leche y le meten el espresso y vos decís, también. interesante. Y No, veo la no. heladera ahí atrás y una pregunta que yo siempre hago, es A que si ver. yo voy en este momento y abro esa heladera que está ahí, ¿con qué me encuentro? Veo una olla también ahí atrás que me encanta porque veo que le gusta la cocina, veo un montón de elementos, quiero creer que hay comida, Sí, por sí, sí. favor, decime que hay comida. Hay un guiso de lentejas en mi heladera en este momento, que voy a comer ahora mismo, ¿Es apenas pelada? terminemos. ¿Es pelada? Y después tengo muchas botellas de agua, un par de limones. eh, y bueno, es así, la vida de ¿Qué vivir cosita? sola a los 20 años, ¿viste? Una
tiene lo que él va Y comiendo día a día. hoy Cada más, día más que la es. vida de vivir sola, la vida del argentino hoy en día, o Sí, sea, sí, sí. Es una la aventura realidad cada del día. país, ¿viste? No, me han dicho una Total. cabeza de ajo, que siempre yo digo, decime por lo menos dos cosas más, y me pasan del extremo, ¿viste? No hay nada, tengo absolutamente de todo. No, no, no. Últimas dos. Sí. Si te pudieras dar un consejo a vos misma de hace, no sé, 5 o 6 años atrás, ¿qué te Ujú. dirías? Me diría que disfrute el presente, Mm, que las cosas más sorprendentes llegan cuando ni te imaginas. Tipo, las cosas llegan. me encanta. Sí, sí, sí. Me encanta. Vamos a cerrar con esta. Si pudieras haber participado de alguna serie o novela nacional que hayas visto, una Sí. peli en el Ujú. último tiempo que te haya gustado, Mm. ¿cuál podríamos decir y qué personaje te hubiera gustado hacer? Uh, que tanto como personaje no sé si llego, pero me parece muy cool hacer cosas que están fuera de tu universo totalmente. Ok, Eh, no la terminé de ver, por ejemplo, pero del Marginal me encantaría, me parece épico, porque es algo que yo jamás, o sea, no estaría en ese universo y es como no sé, un universo de posibilidades. Me me encantaría. encanta. Esa onda me divierte mucho. Así tipo policiales también me gustan un montón. Pero no sabría Bueno, decirte qué personaje, la verdad. se viene en el barro también, que la va a Sereno del salir, Barro, por ejemplo. Sí, si no sí. estoy equivocada, Netflix, así que bueno, quién Y re. sabe, capaz que en una de esas vemos ahí a Palo, pasó del Estaría bueno. Eternauta a El Marginal, que dentro de todo, o sea, no es lo mismo, es muy distinto, Hay pero bueno, un, mundos hay un algo, hay un similares, algo. Sí, sí. hay algo. Sí, sí, sí. Reina, un gustazo charlar con vos, muchas gracias por este ratito, por toda la información que nos brindaste y todo esto de que me llamó y es increíble y te felicito además porque me imagino que para vos como, bueno, como familia obviamente haber participado de este proyecto es más allá de lo que es obviamente artístico, me imagino, Obvio. que ha Sí, sí, sido sí, sí. un impacto muy familiarmente muy grande, así que felicitaciones, el proyecto es extraordinario, se viene la segunda temporada, todavía no sabemos bien cuándo, se habla de que va a llevar bastante tiempo, gente aguanten, vamos a seguir dándole vistas porque obviamente Ah, que tal vez segunda, tercera, cuarta, El Eternauta son 2 cómics bastante largos, tenemos tela hay para cortar y material. personajes para Sí, sí, inventar, sí. como en este caso. Y además que algo Total. muy importante, que aumentaron un montón las denuncias de desaparecidos a Increíble eso. abuelas Sí, sí, sí. y madres de Plaza de Mayo, que me parece que también eso habla Total. del trasfondo que tiene la serie y cómo, yo siempre digo, cómo el cine lleva, no es cine exacto, pero bueno, cómo el audiovisual te lleva a conocer la historia y obviamente a, quién sabe hoy en día, resolver también, bueno, un misterio para esta familia, que es una historia Total. trágica, y también para tal Mm. vez muchas otras familias que a lo mejor, bueno, no son justamente los nietos de Westergel que se están buscando, pero tal vez sí aparecen otros nietos y es increíble que se apoye esta causa. Así que éxitos y felicitaciones por todo esto, porque es No, obviamente gracias. un montón. Muchísimas gracias. Sí, ojalá, ojalá que sea todo lo que vos decís. Ojalá que se venga la segunda, tercera, cuarta y mucho éxito Ahí nos para vemos todo. dentro de Re. 5 años y la sexta temporada del Eternauta. No, sí, es medio Stranger Things. Ya los nenes tienen 40 años, pero no, no, no creo que Mal, pase. No, no, no. mal. No, yo creo Bueno, que la magia de, unos 2 añitos vamos a tener que esperar, pero bueno, va a valer la pena. Bueno, ahí vamos a estar ahí atentos, vamos a ir charlando, ya Total. estamos hablando con varios de los Ether Kids para tener Genial. finalmente eh, la experiencia y conocer sus historias dentro de lo que fue y no tener que sacarlo a migajas porque era imposible antes. Gracias, obviamente, Reina, por este ratito. Te dejo ir por el espacio, Pablo, que lo aguante y nos vemos la semana que viene. Bueno.